Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a Agenda Mundo 2.0. Tenía mucho tiempo sin grabar un video de análisis de noticias internacionales porque, bueno, primeramente, al vivir en un país de 4 estaciones, por supuesto, me impactó un poco el frío y lamentablemente me disculpo, pero no tenía voz. Y además de eso, porque tenemos que entender que una cosa es valorar o analizar las noticias internacionales y otra es narrar la noticia como tal. Como analista internacional tengo que ver un poco de qué manera evolucionan los acontecimientos internacionales, hacia dónde van dirigidos, no solamente para hacer una predicción o una proyección, sino también para poder hacer un análisis de contenido real y efectivo para presentarles a ustedes. Bueno, como siempre les saluda Corina Cortés y esto es una grabación en colaboración con infoenlace.net y Bitácora País en Venezuela. Bueno, la noticia más importante de la semana, sin lugar a dudas, cerramos el domingo con este boom latinoamericano donde Evo Morales, expresidente de Bolivia, renuncia a la presidencia luego de las irregularidades presentadas en el proceso electoral. Los invito primeramente a que visiten al periódico digital háblame24.com, venezolanos emprendedores que se encuentran en Madrid, donde hablan un poco precisamente, hay 3 artículos de opinión, son míos, donde hablo acerca de la historia de 3 países y analizo un poco el fenómeno de Chile, el fenómeno de Ecuador y el último era precisamente el fenómeno de Bolivia, qué era lo que estaba sucediendo en Bolivia para entender un poco. Pero bueno, haciendo una valoración de los escenarios, pasado, presente y futuro. Pasado. ¿Por qué se dan estas manifestaciones en Bolivia en contra de Evo Morales en ese momento de denuncia de irregularidades por parte del Tribunal Supremo Electoral? Primeramente porque una de las cosas que no se puede subestimar en la actualidad es precisamente el uso de las redes sociales. Estos fenómenos que se han dado en Latinoamérica con respecto a los procesos electorales, sobre todo cuando se trata de las reelecciones indefinidas, por supuesto que no pueden dejar indiferente no solo a la población, sino también a los factores de participación política en Bolivia. Bolivia tuvo un llamado a la reelección indefinida, recordemos hace un tiempo, donde de hecho no fue muy claro si realmente se aprobó o no esa reelección indefinida. Entonces ya venía con un proceso de debilidad en relación al tema. Cuando Evo Morales se lanza nuevamente a la presidencia, se lanza y existen ciertos matices que uno tiene que entender. Primeramente, todo lo que estaba sucediendo en Latinoamérica, los procesos de desplazamiento y este fenómeno de emergencia migratoria que ha sufrido el venezolano que no deja indiferente a ningún estado. En segundo lugar, esto que hemos comentado, el que haya habido una especie de vacío, de falta de comprensión real, de falta de certeza en relación a si esa reelección indefinida tenía que ir o no. Tercero, el hartazgo. Una de las cosas que se tiene que entender cuando se habla de una administración política es que la continuidad de proyectos o de plan país son totalmente necesarios, porque lo que uno no puede es que ante la alternabilidad de administraciones tú tengas de repente un proyecto de un plan de vivienda y entonces venga otro gobierno o venga otra administración y lamentablemente lo congele o luego venga nuevamente otro gobierno, entonces lo retome. Una cosa es la continuidad de los plan país o de lo que se llama la gerencia política de un Estado y otra cosa es la falta de alternabilidad política. Entonces, la falta de alternabilidad política genera, como lo había dicho con anterioridad, genera hartazgo, genera falta de confianza en el Estado y sobre todo si nosotros vemos el proceso de crecimiento de Bolivia que no ha sido ni tan acelerado, ni tan llamativo, ni tan fuerte como otros países que en algún momento han tenido ese crecimiento que ha generado impacto, hace que surja el interrogante. Bueno, si lo que no se ha hecho en estos últimos años, ¿quién me dice a mí que va a darse en los próximos 4 años o en los próximos 5 años de gestión gubernamental? En otro aspecto y en otro contexto también es indispensable entender que las manifestaciones surgen o el inconformismo surge dentro de los factores de producción
del estado boliviano, como es Santa Cruz de la Sierra. Santa Cruz de la Sierra es uno de los municipios más ricos, es uno de los municipios más productivos, es el motor económico de Bolivia. Entonces, cuando ya se da el malestar dentro de los sectores de producción de un estado, por supuesto que viene indefectiblemente la necesidad del cambio institucional. En eso estamos hablando a nivel de lo que es el fondo, de cuál era el escenario en el cual Bolivia se estaba presentando a este proceso electoral. Como repito, uno, la falta de certeza de que la continuidad gubernamental era necesaria o si realmente había sido aprobado, el hartazgo porque lo que no se había hecho en los años anteriores muy posiblemente no se iba a terminar en los siguientes años. Tercero, esa falta de apoyo de los factores de producción y muy probablemente todo lo que estaba sucediendo a nivel internacional. Bolivia, fíjense que dentro de las consignas que se daban en las protestas se hablaba de eso, que Venezuela se ha transformado en un referente para las políticas de los estados, sí, se ha transformado en un referente, el venezolano se ha transformado en un referente de gestión política del estado. ¿Qué es lo que sucede entonces para que se dé esta implosión? La implosión se da por el mismo proceso electoral. Ya se pensaba que se podía ir a una segunda vuelta y eso era lo lógico, de pronto. Pero la ambición o la forma de manipular los resultados, además de la participación efectiva de los organismos internacionales y de los observadores internacionales, fueron los que permitieron que ya saltaran las alarmas con respecto a la irregularidad del proceso electoral. Tenemos que entender que si no hubiese habido la comunión en ese momento de esos factores, probablemente en estos momentos Evo Morales estuviese de nuevo dentro de la administración de Bolivia y nombrado presidente. Las cosas no se hicieron bien. Cuando hay un frozen, se enfrió, se congeló el proceso de conteo, en un periodo de tiempo que no tenía ni pies ni cabeza, en un momento en el cual no hubo por parte del Tribunal Supremo Electoral boliviano ninguna respuesta, no hubo ninguna justificación, ni siquiera hubo una explicación para la población de qué era lo que estaba sucediendo, ya automáticamente se sabía que iba a darse una irregularidad electoral, porque la experiencia se los había demostrado con otros países en Latinoamérica y en el mundo, lamentablemente. La participación de estos observadores internacionales de la Organización de Estados Americanos y contar con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas también fue determinante para que se diera ese boom de ese día y comenzaran las protestas. Las mesas electorales, las mesas de observadores electorales son importantísimos. Existe mucha desinformación en relación a lo que son esas mesas de observadores electorales, esas mesas técnicas. Las mesas técnicas, que son mesas nombradas por las instituciones internacionales respectivas a las cuales pertenecen los estados, son un equipo técnico con miembros de diferentes países en el mundo que acuden a un proceso electoral y que van desde antes de las elecciones hasta los momentos posteriores cuando se da la juramentación del presidente o cuando ya finalmente se dictan los resultados. Las mesas técnicas que se instalan en los países tienen una serie de funciones y una serie de responsabilidades. La primera, fundamental, es entrenar a las mesas de votación para garantizar que quienes están votando en la mesa sean las personas correctas, estén bien identificadas, la documentación esté en regla, no se dé la repetición del voto, porque fíjate que cuando hablamos de fraude electoral, el fraude electoral tiene muchísimos matices y está establecido y estipulado dentro de las normativas. El voto fantasma, el engrosamiento de los votos. El voto fantasma es, por ejemplo, las personas que están muertas y que vuelven a votar. Lo otro que supervisan es que se establezcan los colegios electorales tomando en cuenta el sector territorial. Todos nosotros como ciudadanos tenemos el derecho al voto dentro de los países democráticos. Y la distribución de los colegios electorales tienen que ver con nuestra zona residencial, en donde nos estamos establecidos o donde estamos residenciados. Porque el objetivo fundamental es darle celeridad, efectividad y rapidez al proceso. Entonces, estas mesas de observadores electorales, estas mesas técnicas, que no solamente están allí para ver de qué manera estás votando, tienen que
en esa parte previa supervisan todo este proceso. Supervisan que haya habido una distribución de los colegios electorales de manera correcta, obedeciendo los principios de distribución geopolítica, que quienes estén votando se vote una sola vez, no se repite el voto. Como dije, que la documentación esté en regla, por lo tanto que la documentación no haya expirado o dependiendo de las normas electorales del país respectivo. Además, las mesas técnicas se encargan de entrenar a la sociedad civil, que es la que va a participar en las mesas electorales y en los procesos de votación. Cuando se trata de comparar a Bolivia con otros países, ya lo iremos viendo más adelante, esto también tiene que ver. A Bolivia se le hizo fácil la denuncia de la irregularidad dentro del sistema electoral porque hubo mucha coordinación y hubo mucha coparticipación y hubo mucha voluntad por parte de estos observadores internacionales y también por parte de la sociedad civil en este proceso de observación. La supervisión del proceso electoral es un derecho fundamental que se encuentra establecido en los instrumentos internacionales, no solamente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sino que forma parte de un derecho fundamental político y civil, y además está también dentro de la Carta Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Entonces Bolivia, al pertenecer y al formar parte de la OEA y formar parte de la ONU, tenía que obedecer este proceso. Entonces, la mesa técnica que estaba allí desde un principio, no se le notifica esta paralización del conteo de votos. Y al no notificársele la paralización del conteo de votos, que todavía no se entiende por qué, y darle paso a que los resultados se dictaran mucho tiempo después, fue el indicador, porque ya eso era suficiente para que los observadores electorales emitieran un comunicado ante la Organización de Estados Americanos notificando la irregularidad. Pero fíjense entonces lo que es la reacción, o sea, lo que es ese efecto de daños colaterales. Cuando el informe de la Organización de Estados Americanos de la Mesa Electoral se presenta, se habla en un primer momento de que sí, de que se tiene que ir a una segunda vuelta, que hay zonas oscuras, que hay vacíos en el proceso electoral, que los porcentajes no están claros. La Organización de las Naciones Unidas indica que va a apoyar a la Organización de los Estados Americanos y notifican a Bolivia en relación a eso. Pero ¿por qué hablo de esos daños colaterales o de ese efecto dominó? Porque claro, Bolivia sabe lo que puede pasar si eso se hubiese dejado allí en stand-by. Porque Bolivia permitía, de hecho Bolivia aprobó la existencia de la auditoría. De hecho había indicado que para finales de mes se iba a dar la auditoría para el reconteo de votos. Pero Bolivia dijo no. La sociedad civil que participa en la parte electoral fue la que dijo que no, que eso no se podía permitir y que se tenía que convocar a nuevas elecciones. Entonces ahí viene el otro problema. Si se convocaba a nuevas elecciones, el problema era que esa irregularidad se había presentado no porque era un Tribunal Supremo Electoral, sino porque estábamos hablando de Evo Morales. Entonces lo que se tenía que eliminar de ese proceso electoral y de ese proceso de irregularidad no era el proceso como tal, no era solamente el Tribunal Supremo Electoral, se tenía que quitar, se tenía que cambiar al candidato, porque el miedo era que con auditoría o sin auditoría, convocando a nuevas elecciones, como se había pensado en un momento dado previo, decían, bueno, sí, vamos a segunda vuelta, bueno, sí, se acepta la auditoría, que Evo Morales siguiera de candidato. Porque tanto la oposición como los factores que estaban participando en las protestas estaban claros de que si se iba a unas nuevas elecciones con Evo Morales iba a ganar. Porque ya el escenario estaba para que se diera eso. Porque existe una necesidad imperiosa de continuar con el proyecto del plan de expansión de la ideología socialista en Latinoamérica. Como está sucediendo en Chile, como se pretendía en su momento establecer en Ecuador, ahorita con el triunfo de Alberto Fernández en Argentina, que ya es otra historia. Entonces, bueno, se tenía que dar esa creciente protesta. Ahora, la renuncia de Evo Morales, como tal, no tiene que ver con esta irregularidad electoral. Esto fue solamente un entremés, ¿saben? Un appetizer dentro del proceso. Realmente
Lo relevante en el proceso que dio a que Evo Morales renunciara fue la participación directa de las fuerzas de seguridad de la nación y la Policía Nacional. Porque parece mentira, pero que uno diga, bueno, con unos países con tanta experiencia a nivel de democracia, ¿cómo es posible que un país al cual durante tanto tiempo se le subestimó o que durante estos últimos años en Latinoamérica no se haya tomado tan en cuenta? Porque Bolivia durante muchísimos años estuvo digamos que en un segundo plano, no se hablaba mucho de ella, solamente surgió cuando se dieron lo del caso de los cocaleros, se entienda cuál es la verdadera función de la Constitución y que las fuerzas de seguridad de la nación y la Policía Nacional se deben al Estado y a las instituciones del Estado. No se deben al presidente, no se deben al candidato, no se deben al partido político, porque en el mismo momento en el cual un Estado y sus fuerzas y sus instituciones le rinden cuenta solo al candidato y no a su constitución, no solamente estamos ante una dictadura, sino ante la desaparición del Estado. Para eso, entonces, sencillamente le llamamos dinastía. Entonces, bueno, eso es lo que sucede. Si al pueblo boliviano no se le hubiese apoyado con las fuerzas de seguridad de la nación y con la Policía Nacional, el pueblo boliviano no hubiese llegado a donde ha llegado. Porque la ciudadanía, la sociedad civil, la gente, la nación necesita el apoyo de quienes en su momento les prometieron protegerlos. Evo Morales renuncia con un discurso que se tenía que esperar que se diera de esa manera porque existe ya el hábito de hablar de golpe de Estado. Todo es un golpe de Estado. Si no se hace lo que yo quiero, es un golpe de Estado. Si dicen que lo hago mal, es un golpe de Estado. Si demuestran que hubo unas irregularidades electorales y por lo tanto yo me veo en la necesidad de reconocer que cometí un error, entonces eso es golpe de Estado. Todo lo que se ha ejecutado por los factores de oposición a la administración es golpe de Estado. Pero cualquier cosa que se haga con respecto a los grupos afectos a esta ideología, entonces es lucha por los derechos fundamentales. La ironía de la política internacional, la ironía de lo que son las acciones de política internacional. Entonces ese fue el escenario pasado y el escenario presente. ¿Cuáles son las proyecciones que se pueden dar en el caso de Evo Morales? No se puede considerar, y de hecho sería demasiado ingenuo pensar que la figura de Morales y la figura del movimiento de los cocaleros que él inició se va a quedar hasta allí. Ha sido una estrategia bien inteligente la ejecutada por Evo Morales en este momento, porque se va sin quedar como tirano. Y esto es bastante interesante. Se va con este famoso discurso de, bueno, al final me debo al pueblo, lo que me interesa es el pueblo, si al pueblo se le iba a lesionar, yo tengo que evitar males mayores y por lo tanto voy a apoyar al pueblo. Y esto le permite a él seguir posicionado dentro de la dinámica interna, dentro de las participaciones políticas internas y a nivel de política internacional. Lo que llama poderosamente la atención es que realmente cuando se habla de irregularidades dentro del proceso electoral, contra quien se tendrían que haber ido las fuerzas de seguridad y además las fuerzas legales, las fuerzas judiciales, es contra el Tribunal Supremo Electoral. Pero resulta que en el caso de Evo Morales han renunciado absolutamente todos, prácticamente todos los de su gabinete, varios ya han pedido asilo, varios ya se encuentran en México. Y esto despierta un poquito de curiosidad, despierta un poquito de suspicacia. En mi caso, yo suelo ser bastante mal pensada cuando se trata de esta situación. Entonces yo podría decir, digamos que si valoro el escenario número 1 de lo que está pasando, Evo Morales muy probablemente sabía que esto iba a suceder y por lo tanto tenía una carta bajo la manga que era precisamente el evitar la segunda vuelta, pero tenía ya esta otra carta bajo la manga porque ha denunciado que tiene miedo a que se dé su detención. Por lo tanto, muy probablemente haya habido varios factores trabajando detrás de bastidores en relación a este tema. El segundo escenario es ¿por qué Bolivia
si a más o menos estaba pasando lo mismo que estaba pasando en Chile, que estaba pasando en Ecuador, esta salida, bueno, esto del Tribunal Supremo en Brasil y Lula libre. ¿Por qué Bolivia no? Si al final forman parte del mismo equipo. Quizás es porque en el caso de Bolivia haya algo que a los demás estados les interesa que se mantenga en secreto o que por lo menos no se saquen a algunas noticias a la luz. Entonces, si esto seguía recrudeciéndose, probablemente en el caso de Bolivia iban a surgir una serie de noticias, una serie de anuncios que podían hacer que peligrase no solamente la pretensión de expansión del socialismo en Latinoamérica, sino que otros factores de poder que se podían generar. ¿Qué es lo que va a pasar en Bolivia a partir de ahora? Se va a llamar a nuevas elecciones, muy probablemente gane la oposición, no sabemos quién va a ser el candidato del otro partido. Evo Morales se va a exiliar y se va a exiliar con este discurso de yo fui un mártir, a mí me engañaron, yo lo hice por el bien de todos y desde el exilio o desde afuera preparará todo su aparataje y toda su maquinaria de comunicación geopolítica y de comunicación de marketing político y de plan de proyecto y de plan país para volver con todas las fuerzas en el momento en el cual él considere que puede hacerlo y de qué manera afecta a los demás países en Latinoamérica. El hecho de que haya habido un anuncio de las irregularidades electorales y de que se haya abierto esta investigación permite demostrar que cuando los organismos internacionales quieren trabajar, trabajan. Y cuando quieren funcionar, funcionan. Cuando tienen toda la intención de ejercer presión, la van a ejercer. Esto lo digo en el caso de qué ha pasado con otros países. También ha habido una fuerza muy grande de la sociedad civil y muchísima presión para que se pronuncien y para que actúen. Entonces, Bolivia va a sentar un precedente para los demás países cuando se dé el proceso electoral, porque no lo van a tener tan fácil y porque saben que se abre esa arista de que los observadores internacionales y los observadores electorales internacionales estén allí vigilando que se cumpla con este derecho fundamental. Lo segundo es que sí es una pérdida para lo que es el bloque socialista en Latinoamérica, pero no es la pérdida más importante. Es una pérdida de apoyo político, pero geoestratégicamente hablando no es tan relevante o tiene tanta fuerza como lo puede tener que se perdiera otro país, como se perdió en su momento Argentina y ahora se acaba de recuperar, como se perdió Chile y ahora se está buscando recuperar o reconquistar, como ha sido tener a México, como se perdió Brasil, porque sencillamente Bolivia no tiene la conformación o no está en ese espacio que conviene a la geoestrategia internacional. Y otros países, por supuesto, vamos a ver cómo va a haber algunos, los que van a apoyar a Evo Morales y van a decir que sí, que lamentablemente se perfeccionó ese golpe de Estado orquestado y que sí fue una manipulación y que al final existía esa maquiavélica manipulación de lo que se estaba buscando, tiene que ver directamente con el hecho de esos países que lo van a apoyar, habría que analizarlos de cerca porque deben estar viviendo unos procesos muy parecidos a nivel interno. De hecho, me preguntaban, ¿y Chile? Yo le digo, bueno, Chile esto le va a salir, puede salirle bien como puede salirle mal. Le puede salir bien en el aspecto de que al perder el apoyo de Bolivia o al perder a Bolivia dentro de ese bloque, bueno, se debilita el bloque y se tambalea. Pero también puede darse el caso de que sirva de ejemplo para la población que está manifestando en Chile, de que le cuenten y le digan, mira, pero aquí el presidente renunció y se llamó a nuevas elecciones. Sigue el ejemplo. En el caso de Venezuela, ya el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores se pronunció y dijo que denunciaba ante la comunidad internacional el golpe de Estado orquestado en Bolivia y que le prestaba su apoyo a Evo Morales. Pero coincidencialmente, el que le ha ofrecido asilo político a Evo Morales ha sido México y la administración de Andrés Manuel López Obrador, lo cual también llama la atención porque fue
México. Ya varios grupos de bolivianos, varios del gabinete boliviano se encuentran en México en este momento. ¿Va a haber elecciones en Bolivia? Sí, como lo dije. ¿Va a ganar probablemente la oposición? Sí. ¿Lo va a tener fácil? No. Porque así como ha surgido este grupo de apoyo, también los que han perdido a Evo Morales, los grupos de apoyo de Evo Morales se van a recrudecer en sus manifestaciones y van a empezar a diseñar las estrategias respectivas para ejercer presión y de alguna manera, porque eso forma parte de, pareciera que de un hábito de la administración latinoamericana, van a buscar la forma de generar ingobernabilidad. Ahora, como cierre, que preguntaron, ¿por qué en Venezuela no pasó así? ¿Qué es lo que faltaba en Venezuela? Se trató de comparar lo que sucedió ahorita con el 11 de abril. El 11 de abril, y recordemos que hubo un desacierto político y no tiene nada que ver con ideología, y porque lamentablemente estamos en un momento muy tenso donde cualquier cosa que uno diga puede ser utilizada en nuestra contra, pero sí hubo un momento muy delicado que fue cuando se disolvió la Constitución y se disolvieron las instituciones del Estado. A partir de allí, cuando se dio ese discursito, esa parte que se dio a través de los medios de comunicación, fue cuando se perdió la oportunidad de generar la transición. Porque los seres humanos somos mutables, no somos permanentes, estamos de tránsito en el Estado, pero las instituciones del Estado, mientras esté la Constitución, están allí y son permanentes. Y esto fue lo que no pasó en Bolivia. En Bolivia sigue manejándose la institución. Las instituciones se han seguido respetando. Y lo otro que le ha faltado a Venezuela ha sido precisamente el compromiso y el entender que el compromiso del país y de las fuerzas de seguridad de la nación son con el pueblo, no con un personaje, no con un partido político. Venezuela en la actualidad es un país militarista, aun independientemente de cuál sea el término, los matices que le quieran colocar. Venezuela es un país militarista y Bolivia no. Bolivia apenas está comenzando a hacer uso de esas nuevas herramientas, ¿no? Entonces, eso fue lo que le faltó a Venezuela y yo pienso que eso es lo que le falta a todos los países que tienen un proceso de transición, la falta de comprensión de lo que es el Estado y de lo que es las instituciones, de lo que es la permanencia del Estado y el respeto a la norma y el apoyo a la sociedad civil, que es la que realmente representa los intereses del Estado. En la actualidad el fenómeno político es ese. El fenómeno político no tiene nada que ver con un presidente, con un nombre, un apellido, con un partido. La sociedad civil que representa los derechos y garantías fundamentales de un Estado son aquellas que demuestran lo que realmente se necesita y cómo se necesita. Y bueno, era eso. Como les dije, ya hicimos un paseo entre pasado, presente y futuro de Bolivia. No les extrañe que surja de nuevo el famoso nombre Odebrecht, porque yo creo que detrás de todo eso, fíjense que coincidencialmente Lula da Silva sale de la cárcel y pasa todo esto. No se extrañen que de repente veamos un Odebrecht por ahí saliendo a la luz y que al final todo esto tenga que ver con ocultar un mal mucho mayor y mucho más peligroso de lo que nos imaginamos. Bueno, gracias por escucharme, nos vemos pronto y a ver si esta semana sigue tan movida como ha sido. Y bueno, como les dije, los invito a leer mis artículos en hablame24.com, en mi blog agendamundo20.wordpress.com. Hasta la próxima.